Un saludo para todos. Nos centramos ahora en el tema 8, que en el programa lleva por título los estados afectivos, emociones, sentimientos y pasiones. Estamos, por lo tanto, en el ámbito de esa dimensión de la personalidad humana, que es la afectividad. Afectividad mediante la cual estamos permanentemente recibiendo una valoración de cómo nos afecta todo aquello que vivimos en nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Es como un sensor nuestra afectividad que nos informa permanentemente de la conveniencia, inconveniencia, agrado, desagrado, aceptación, rechazo, etc., a la hora de desarrollar nuestra vida. Si nos centramos ya directamente en los estados afectivos, nos encontramos, en primer lugar, las emociones. La emoción es un estado afectivo que se caracteriza por experimentarse como un impacto interior súbito, repentino, que aparece por sorpresa, produce una fuerte conmoción interior y se acompaña de repercusiones físicas, sudoración, agitación, cambio del ritmo respiratorio, palpitación, etc. Actúa de manera similar al chispear de un fuego vivo cuando le cae algún trozo de material combustible. Las emociones son estados reactivos, es decir, responden ante una determinada situación de estimulación, tienen un carácter transitorio y suelen ser momentáneos, de duración más bien breve. Producen una inmediata desorganización de la vida afectiva, en cuanto que si la emoción es intensa, puede perturbar de una manera significativa el dinamismo normal de la vida afectiva. La reacción de la emoción genera una fuerte recarga de la presión afectiva interior. La descarga de esta tensión interior se produce de una manera lenta, despaciosa. Tío, espera que me tranquilice. Las emociones son primariamente dialécticas. ¿Qué significa esto? Que mueven o inclinan a la acción inmediata, instantánea, sin pensarse mucho. Actúan por el mero impulso de la recarga afectiva. Y como decíamos antes, tienen un correlato vegetativo, es decir, manifestaciones psicosomáticas concretas de perfiles definidos, como decíamos antes, la sudoración, la dificultad para respirar, la agitación del pulso, las ganas de orinar, el cosquilleo en el estómago, etc. Por eso, también podemos señalar que las emociones provocan interferencias notorias, pero momentáneas, en los procesos cognitivos, es decir, cómo nuestro pensamiento opera con la finalidad de descargar de inmediato la tensión o perturbación emocional. Al desaparecer la tensión emocional, se paralizan, cesan las interferencias en la operación intelectual. Nuestras emociones alimentan los sentimientos. Podríamos decir también que la ansiedad es la enfermedad propia de las emociones, entendiendo la enfermedad como el trastorno de ansiedad, porque la ansiedad, de una parte, es un fenómeno natural, todos nosotros experimentamos respuestas de ansiedad. Su presentación repentina pone de manifiesto, como decíamos, su origen primariamente psicosomático. Y tienen un carácter de innatismo, en el sentido de que están muy vinculadas con la estructura psicobiológica de la persona y, sin lugar a dudas, ponen en marcha mecanismos de motivación. Hay una enorme variedad de emociones, de alegría, de tristeza, de preocupación, de temor, de inquietud, de desasosiego, de confianza, etc.
Si pasamos a los sentimientos, que es otro de los estados afectivos que caracteriza nuestra realidad, nos encontramos que el sentimiento o los sentimientos es la forma habitual de vivir los afectos normales y aquellos que constituyen la vida ordinaria de una persona, ¿no? Hecker compara los sentimientos a los movimientos casi imperceptibles del mar que generan el ritmo de las mareas, mientras las olas, en este ejemplo, representarían a las emociones. Los sentimientos son estados más permanentes, tienden a la estabilidad, a repetirse los mismos, tienden a la estructuración y organización afectiva, tanto en un sentido positivo como negativo. Recordar que hablamos de sentimientos positivos, alegría, confianza, esperanza, optimismo como sentimientos negativos, miedo, ira, desconfianza, inseguridad, etc. Se ajustan con el tiempo y se van como sedimentando en el núcleo de la intimidad afectiva de una persona. Son secundariamente dialécticos, es decir, de entrada no mueven o inclinan a la acción inmediata, como veíamos en las emociones. Normalmente difieren la acción por su conexión directa e inmediata con la imaginación. Proceden a manera de control de las emociones, inhibiendo o excitando la intensidad de las reacciones afectivas de la persona. Aunque se pueden distinguir como movimientos aislados, sin embargo, en el dinamismo normal de la afectividad, siempre se presentan de una forma racimada. Unos sentimientos despertan a otros y así aparecen como entremezclados, entrecruzados, imbricados unos con otros. Por eso, su fisonomía habitual es de geografía interior amazónica, laberíntica, con multitud de recovecos y meandros. Surgen como estados afectivos difusos, complejos. Tienen un aspecto interior similar al de la hiedra que asciende por una pared. Fijaros que esto explica, ¿no?, cómo en ocasiones cuando tenemos que entrar a la hora de nuestras relaciones interpersonales o con nosotros mismos, ¿no?, entrar en nuestro mapa afectivo, en nuestros sentimientos, pues nos cuesta muchas veces delimitar hasta dónde llega la inseguridad, hasta dónde llega el miedo, hasta dónde llega el amor, hasta dónde llega el rechazo, hasta dónde llega la confianza, hasta dónde llega la desconfianza. Los sentimientos también influyen en el pensamiento de una manera lenta, pero con efectos profundos y estables, ¿no? Incluso pueden llegar también a modificar la manera de enjuiciar las situaciones que estamos experimentando. Es decir, nuestros sentimientos influyen también en nuestros juicios, en nuestras valoraciones, ¿no? Podríamos decir en este caso que la depresión es la enfermedad más característica de los sentimientos, ¿no? Y por supuesto, en nuestros sentimientos están influyendo los factores sociales, culturales, educativos, ¿no? De ahí la importancia de la educación sentimental. Bien, y en tercer lugar nos encontramos con las pasiones. La pasión se caracteriza desde un punto de vista afectivo como una modificación intensa, permanente de nuestra afectividad, que también pudiera acompañar de repercusiones a nivel corporal en momentos más intensos, ¿no? Participa de la intensidad de las emociones y de la duración en el tiempo de los sentimientos. Toma de la emoción ese impulso, ese sentido de sentirse atraído, de ser arrastrado por la fuerza interna del deseo, y de los sentimientos la sensación de que ese deseo y esa intensidad se mantendrá con el paso del tiempo. Por constituir el fenómeno más genuino de la afectividad, pues calibra, manifiesta, ¿no?, la textura del interior de la persona. Como consecuencia de esto también es bueno tener claro, en ocasiones hay una cierta mala prensa de las pasiones, como siempre identificándolas con contenidos negativos. La pasión en sí misma es una dimensión afectiva tremendamente positiva. En todo caso, lo que genera una valoración negativa es el contenido de la pasión.
Obviamente no es lo mismo una pasión pues, por la belleza y por el arte que una pasión pues, de odio que nos lleva a generarnos unos estados de desajuste personal y a desarrollar comportamientos negativos hacia los otros. Bien, ahí tenéis entonces una descripción detallada de lo que caracteriza a los estados afectivos que experimentamos las personas. El complemento de esto que acabo de comentaros con respecto a este tema lo tenéis también en el contenido del libro en las páginas que van de las 79, el título son las vivencias emocionales de ese apartado, hasta la página 87. Ahí de una parte vais a tener una descripción de las vivencias emocionales que se hacen presentes. En la división de las vivencias emocionales se diferencia entre sentimientos corporales, emociones y sentimientos. Bien, para que esto no genere pues, ninguna dificultad con respecto a lo que acabamos de ver, de esta distinción entre emoción, sentimiento y pasión, cuando aquí en el libro se habla, en la página 81, de sentimientos corporales, se refieren fundamentalmente a las sensaciones de nuestro propio cuerpo, hambre, sed, cansancio, placer, dolor, y la repercusión que eso tiene en nuestra afectividad. Bien, luego tenéis una descripción de las emociones que es complementaria a lo que yo ya os he transmitido, y también de los sentimientos, pues incluyendo, y es complementario a lo que hemos comentado hace un momento, pues la diferenciación entre sentimientos estéticos, morales y religiosos. Y tenéis por último en el libro, dentro de este apartado, un punto con el título de los estados de ánimo, que como tenéis ahí señalado, son vivencias emocionales estables que se proyectan en el mundo y pueden intervenir en el comportamiento. Los estados de ánimo están muy vinculados con el temperamento, es decir, con la dimensión heredada, pues innata de nuestro perfil psicobiológico. Por lo tanto, tienen una base, pues también genética, y indiscutiblemente, pues se van a ver también influidos por la educación recibida y las emociones experimentadas, ¿no? En ese sentido, veréis que encontraréis en el libro, y esto es complementario, pues según predominen los factores genéticos o experienciales, se hablan de estados de ánimo persistentes o estados de ánimo disposicionales, y ahí pues se pone también algún ejemplo aclaratorio sobre cada uno de ellos, ¿no? También, cuando se habla de estados de ánimo, estos pueden dividirse en varios tipos según la originalidad y la estabilidad del mismo estado de ánimo, ¿no? También ahí pues se hace un breve comentario introduciendo algún tipo de ejemplo que ayude a su clarificación. En definitiva, lo que tenéis en el libro, con la indicación que acabamos de dar, pues resulta pues complementario de lo que os he desarrollado en la primera parte de la exposición, que como estamos procurando hacer en estas grabaciones, vamos directamente al grano, incidimos sobre las cuestiones fundamentales. Estamos completando ese perfil, ¿no?, de la descripción de distintos fenómenos o características presentes en la personalidad humana. Fijaros que nos hemos detenido en este punto en ver pues todo lo relacionado con esa dimensión afectiva, que junto con nuestra dimensión cognitiva y nuestra dimensión volitiva forman esa dimensión que configura pues aspectos como muy básicos, muy nucleares de nuestra condición personal y de nuestra personalidad. Ese hombre que es capaz de conocer, que es capaz de querer y de actuar libremente, que es capaz de amar. De alguna manera, cuando hablamos de afectividad, muchas veces los sentimientos vienen como a
perfilar o definir lo que es la tonalidad, como decíamos antes, de nuestro mundo afectivo, aunque también hemos visto que están las emociones y las pasiones.